Bueno, como les decía, hoy vamos a arrancar con un tema nuevo. Vamos a nuestro sistemita, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver que vamos a arrancar con la unidad número 2, sistemas materiales compuestos inorgánicos. Primero vamos a ver qué es un sistema material, algo que es importante. Dice, es toda porción de materia que aislamos para su estudio. Ejemplos de sistemas materiales son el agua contenida en un vaso, el riachuelo, etc. En realidad es cualquier cosa que nosotros separemos, aislemos, tengamos y lo estudiemos. Esto que ven acá, ¿es un sistema material? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso no es un sistema material? ¿Qué cosa, profe? ¿No se ve? Ahí al costadito, ¿no se ve? No importa. Era el mate. Yo puedo decir que es un sistema material si yo lo tengo, lo agarro, lo observo, lo estudio, lo miro, a ver de qué material es, a ver qué tiene adentro, cómo funciona. Entonces, cualquier cosa que nosotros agarremos, cualquier porción de materia que nosotros tengamos aislada para el estudio, para un estudio X, es un sistema material. Vamos a ver que los sistemas materiales se pueden clasificar de acuerdo a si cambian o intercambian, mejor dicho, si intercambian energía, si intercambian materia con el medio que los rodea. Si intercambian o no intercambian. O si intercambian una cosa y no intercambian la otra. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un sistema aislado son los sistemas que no intercambian ni materia ni energía con el medio que los rodea. Acá les pone como ejemplo el agua contenida en un termo. ¿Por qué les pone esto del agua contenida en un termo? ¿Por qué? El termo tiene la propiedad, obviamente, de no perder calor. En este caso, el calor es un tipo de energía. Si yo tengo el termo cerrado, tampoco puedo sacar el agua que está contenida dentro. Entonces, no pierde energía, ni gana energía, porque tampoco absorbe energía del medio externo, pero tampoco la puede eliminar. Lo mismo ocurre con la materia. El agua en este caso, el agua que está dentro del termo, no la puede intercambiar porque el termo está cerrado. No puede incorporar agua ni puede sacar agua. Eso entonces nosotros le vamos a decir un sistema aislado, un sistema material aislado. Ese agua que está ahí adentro del termo está aislada. No va a intercambiar ni materia ni energía con el medio que lo rodea. Los sistemas cerrados son los sistemas que no intercambian materia. Es decir, su masa permanece invariable. Pero sí pueden intercambiar energía. Les pone, por ejemplo, el agua contenido en una botella cerrada puede aumentar o disminuir su temperatura. Yo les voy a dar un ejemplo un poquito más sencillo. Por ejemplo, ponemos una olla al fuego. O mejor dicho, primero vamos a poner agua en una olla, ¿no? Esa olla la vamos a tapar.
Si yo le aplico una fuente de calor, ese agua que está dentro de la olla se va a calentar. Entonces va a tomar temperatura, en cierta medida va a despedir temperatura, que en este caso es la energía, vuelvo a repetir, el calor como energía, y la va a intercambiar con el medio, porque si yo acerco la mano a la olla va a estar caliente. Y no porque haya estado en el fuego. Yo apago el fuego. Lo que va a seguir manteniendo el calor es la temperatura que está adentro de la olla. Va a intercambiar energía. Pero como yo la tengo tapada, habíamos dicho que el agua que la habíamos puesto a calentar, no va a intercambiar materia. O sea, el agua que está adentro de la olla va a quedarse ahí. Nosotros sabemos que cuando tenemos una olla al fuego, ese agua, a medida que se va calentando, cuando llega a un punto de la temperatura, se empieza a evaporar y ahí sí se va a ir. Pero yo la tengo tapada, o sea que el agua no va a salir para ningún lado. Vamos a hacer de cuenta que obviamente es una olla hermética. Va a intercambiar energía, pero no va a intercambiar materia con el medio externo. En cambio, un sistema abierto va a haber intercambio de materia e intercambio de energía. En este caso, destapé la olla, va a empezar a salir el vapor, que no es otra cosa que agua, pero en diferente estado. Y sí, entonces va a intercambiar calor, energía, y va a intercambiar materia con el medio externo, con el medio que lo rodea. Entonces, repasemos. Aislado, no intercambia ni energía ni materia. Cerrado, intercambia energía, pero no intercambia materia. Abierto, intercambia materia e intercambia energía. ¿Alguna duda con respecto a esto? Abran los micrófonos y díganme si quedó alguna duda. Miren que es importante esto. No, está claro, profe. Y No, seguramente lo voy a preguntar en algún momento. Bien. Vamos de nuevo a la pantallita. Entonces, volvemos a repetir. Un sistema material es toda porción de materia que aislamos para su estudio. Estos sistemas pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Después tenemos acá una clasificación de estos sistemas materiales. Y acá les habla, dice, de acuerdo a sus propiedades intensivas, podemos clasificar a los sistemas materiales en homogéneos y heterogéneos. Pero antes de seguir con esta clasificación, vamos a compartir otra pantallita. Creo que es esta, si no me equivoco. No, esta no. Esperen, Espérenme un segundito que lo tenía preparado por acá y se me escapó. Acá está. Nos vamos a meter en internet. ¿Qué son las propiedades intensivas
¿Y cuáles son las propiedades extensivas? Son dos cosas que vamos a tener que también tener muy, muy en claro, muy en claro. Yo lo único que hice fue googlearlo para que vean que no era tan complicado. Y vamos a ver, porque esto son cosas muy importantes también, con todo lo que vamos a ver. Dice, la materia puede tener dos tipos de propiedades, extensivas, que dependen de la materia, y las intensivas o intrínsecas, que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, permanecen invariables. Bien. Vamos a ver qué es esto de intensivas, o sea, que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, ya que estamos hablando del agua, una propiedad intensiva es el punto criogénico o el punto de ebullición. O sea, la temperatura a la cual el agua deja de estar en estado líquido y pasa a estado gaseoso, el punto de ebullición. Nosotros sabemos que la temperatura a la cual el agua hierve y empieza a pasar a estado gaseoso, o sea, vapor, es de 100 grados centígrados. Si yo tengo 1 litro de agua, para lograr que ese agua empiece a evaporarse, tengo que llevarla a 100 grados centígrados. Si tengo 10 litros de agua, va a pasar exactamente lo mismo. Tengo que llevarla también a 100 grados centígrados para que empiece a hervir. Entonces, obviamente, esto del punto de ebullición, esa temperatura en la cual va a cambiar de estado el agua, no depende de la cantidad de materia que tenga. No importa si yo tengo 1 litro, o tengo 10 litros, o tengo 20 litros, o tengo 100 litros. El punto de ebullición del agua siempre, siempre va a ser el mismo. Entonces nosotros estamos hablando de que esa es una propiedad intensiva. Depende de la materia, pero no de la cantidad de materia. Si nosotros hablamos de una propiedad extensiva, en realidad ahí sí va a depender de la cantidad de materia. Va a depender de la masa de la materia. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a seguir con el agua. Si yo tengo 1 litro de agua, no es lo mismo que 10 litros de agua en volumen, ¿no? Es mucho mayor el volumen de 10 litros de agua que de 1 litro de agua. Entonces, el volumen, en este caso, es una propiedad extensiva. Y si nosotros nos vamos a un poco al nombre, como para acordarnos, extensivo, es extenso, depende de la cantidad que yo tenga de materia. Y lo contrario, intensivo, no va a depender de la cantidad de materia. Acá, miren, acá justo hay un grafiquito. Propiedades extensivas e intensivas de la materia. Bueno, justo están ustedes ahí en el costado. ¿Lo ven bien? ¿Ustedes ven el cosito acá? ¿O lo ven acá? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Masa, solubilidad, densidad, viscosidad, punto de ebullición de fusión y ebullición. Densidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, son todas propiedades intensivas. O sea, no dependen
de la masa, sino que dependen de la cantidad, sino que dependen precisamente de qué material. Obviamente, si yo tengo dos materiales diferentes, van a ser diferentes las propiedades intensivas. ¿Mm? En cambio, las propiedades extensivas, fíjense, longitud, peso, volumen, solubilidad, masa, son todas cosas relacionadas con las cantidades. Si yo tengo 10 litros de jalea en vez de agua, la viscosidad va a ser la misma que si tengo 1 litro. ¿Mm? Pero el peso y el volumen no van a ser iguales. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda con respecto? Porque yo sé que no es sencillo este tema. Cuando uno empieza a ver todas estas cosas, se complican. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hasta ahora cómo venimos? Hasta ahora bien, profe. Hasta ahora bien. La única que se anima a decir algo es Yara. ¿El resto qué opina? Bien, profe. ¿Alguien Vamos bien? bien, profe. Bien, Bueno. Estamos escuchando. ¿Se están despertando todavía? sí. Bueno. Sí. Vamos de nuevo a nuestra pantallita. Ahí está, no, la otra era. Espérenme un segundo. Acá. ¿Ahí la ven? Bien. Entonces, vamos a esta clasificación de lo que es un sistema homogéneo y de lo que es un sistema heterogéneo. Dice, sistema homogéneo son los que presentan las mismas propiedades intensivas en todas sus partes. Un ejemplo, el agua pura. Cualquier fracción de ella que se considere tiene la misma densidad, el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, todas las propiedades intensivas son todas iguales. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener, vamos a suponer que tengo un jarro, un matraz, vamos a repasar un poco lo de los materiales volumétricos y no volumétricos, no vamos a entrar si es volumétrico o no volumétrico. Pero si yo tengo agua pura significa no agua de la canilla, ojo, agua pura es el agua destilada, que no tiene ningún tipo de electrolito. El agua que nosotros sacamos de la canilla, el agua común, ¿se acuerdan que estuvimos hablando un poco de todas esas cosas? Es una solución, en realidad. Pues vamos a ver qué es esto de solución. Y tampoco es un sistema homogéneo, aunque a simple vista lo sea. El agua pura es el agua destilada. Nosotros lo tenemos en un recipiente X, y vamos a agarrar un poquitito, podemos agarrar un poquitito de una parte, un poquitito de otra parte, un poquitito de otra parte, y va a ser exactamente igual. O sea, sus propiedades intensivas siempre van a ser iguales. Vamos a suponer que agarramos una probeta. ¿Se acuerdan que la probeta era volumétrica? Tenemos 1 litro de agua en cualquier recipiente, y trasvasamos en 10 pipetas de 10 mililitros 10 fracciones. Ponemos en 10 pipetas 10 mililitros en cada pipeta. Yo voy a ver, las propiedades intensivas de las 10 pipetas van a ser iguales. Yo agarré el sistema material grande, lo fraccioné, y las propiedades intensivas van a seguir siendo iguales. Esto me está diciendo que es un sistema homogéneo, que yo no tengo ninguna diferencia en ninguna de las partes
de este sistema. Decimos que este sistema tiene una sola fase. Los sistemas homogéneos pueden ser una sustancia pura o soluciones. Por ejemplo, azúcar, agua destilada, aceite, hierro, son cada una de ellos sistemas homogéneos, formados por una sustancia pura. En cambio, el agua de mar filtrada, agua azucarada, son sistemas homogéneos, pues no presentan superficies de separación, pero están formados por al menos dos sustancias. A estos sistemas se los denomina soluciones. Acá vamos a hacer otra aclaración. Cuando yo tengo un sistema homogéneo, quiere decir que tiene una sola fase. Aparte de tener siempre las mismas, en todas sus partes, las mismas propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir esto de una sola fase? Bueno, precisamente que si yo lo vuelvo a separar en varias partes, voy a tener la misma cantidad en cada una de estas partes en las cuales yo las dividí. Cuando estamos hablando de una sustancia pura, sea cual sea, y ustedes fíjense que no solamente les habla de líquidos, sino que también les habla de sólidos, acá no vamos a hablar de líquidos únicamente. Ustedes tienen que, ya a esta altura tienen que saber que la materia puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Eso de la secundaria, ¿no? O ya de la vida. Bien. Los sistemas pueden tener cualquiera de esas tres consistencias, por decirlo de alguna manera. Pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido o pueden estar en estado gaseoso. Con respecto a lo que es el estado líquido, nosotros podemos tener una sustancia pura, como por ejemplo el agua destilada, o podemos tener una solución. Una solución se forma por la mezcla, pero no es mezcla en realidad, sino que la unión de las dos partes que forman esa solución. La fase líquida, o la parte líquida de una solución, siempre se la denomina solvente, porque disuelve. Y la parte sólida se la denomina soluto, porque es lo que se disuelve en la parte que disuelve. Parece un juego de palabras, pero es más o menos así. Un ejemplo clásico es, tengo dos sustancias puras, agua y azúcar. Si yo pongo el agua en el azúcar, la revuelvo, el azúcar se disuelve en el agua y paso a tener una solución de agua azucarada. Pero si yo reparto en varias probetas ese agua azucarada, que no es otra cosa que una solución, voy a seguir teniendo las mismas propiedades intensivas en cada una de esas partes. Y voy a tener una sola fase, porque van a estar como aunadas, están aunadas en realidad, están disueltas, están formando una solución. Lo mismo si yo preparo una botella de jugo. Agarro una botella de agua, le pongo un sobrecito de jugo, lo bato bien para que no me quede sedimento abajo, lo disuelvo bien, y después lo reparto en 10 vasos. El gusto va a ser igual en los 10 vasos, ¿no es cierto? Bueno, eso es un claro ejemplo de lo que es un sistema homogéneo que
donde hay un soluto, donde hay un solvente, o sea que es una solución, y que tiene una sola fase y que obviamente conserva todas sus propiedades intensivas. Bien. Después acá les habla de sistema heterogéneo. Son los que presentan variaciones de por lo menos una propiedad intensiva en alguno de sus puntos. Por ejemplo, el granito, que está constituido por cuarzo, mica y feldespato. El granito común, ¿eh? El agua de mar, que contiene arena, el agua con hielo, etc. Obviamente este sistema heterogéneo, si nosotros estábamos hablando que el homogéneo tenía una sola fase, el heterogéneo va a tener como mínimo dos fases. Dos cosas que yo las puedo separar, que yo las puedo incluso ver. Profe, sí. El agua y el aceite sería heterogéneo, ¿no? El agua y el aceite, perfecto, el agua y la arena, son esas cosas que yo las puedo ver separadas. Separadas. O que las puedo mezclar un poquito y van a estar un poquitito ahí dando vuelta, pero en algún momento se van a separar. Ok, gracias. Pregunta capciosa. La leche, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es un sistema homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. ¿El resto qué opina? No les puedo ver levantar la mano. No es heterogéneo porque después de la leche puedes sacar la nata, la crema, todas esas cosas. A mí me gustó. ¿Qué más? ¿Quién más opina como Mauro? Vamos, levanten las manos. Lo aprendí en el curso. Bueno, la realidad es esa. La realidad es que para yo identificar que es obviamente heterogéneo, no necesariamente lo tengo que ver. La leche está constituida por un montón de componentes. Tiene lípidos, tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene un montón de cosas que yo a simple vista no las voy a ver, porque yo lo que veo es toda esa amalgama de cosas que se presenta como la leche. Pero la realidad, si yo la miro al microscopio, voy a ver los globulitos de lípidos, ya las proteínas y los hidratos va a ser más difícil poder verlos, pero bueno. Ahí, si yo lo miro al microscopio, lo voy a ver que hay varias fases. Pero a simple vista, no. A simple vista me parece que es homogéneo. Entonces, ojo, porque que yo no lo vea no significa que sea homogéneo, perdón. Entonces, esa separación de fases, esas distintas fases que pueden constituir un sistema heterogéneo, no necesariamente las tengo que ver sí o sí. ¿Bien? Vamos a cortar un poquito ahora para poder después arrancar con con otra segunda parte, porque si nos vamos a meter ahora con todo esto, se nos va a cortar en el medio. Entonces prefiero cortar acá y en la segunda reunión seguir con el tema para que no se nos corte. Bueno, en un ratito volvemos, chicos.